un centro, un cerebro que se encargara de tomar todos los datos de la movilidad de la ciudad y volverlos información inteligente, información útil para tomar decisiones inteligentes y mejorar pues la capacidad de la ciudad. Ese fue el comienzo de la compañía. Se dedica a combinar datos, innovación y tecnología digital para producir información que permita tomar decisiones inteligentes en las ciudades, en los territorios, a las empresas y a los gobiernos, de manera tal que con esas decisiones más inteligentes, estos territorios sean más sostenibles en todos los aspectos. Pero ¿qué se busca en un territorio inteligente? O en un territorio sostenible más bien. Que haya progreso económico, bienestar social y preservación medioambiental. Y al final, el liderazgo se traduce en entornos que pueden hacer que las cosas pasen más fácilmente o no. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink. Como saben, este es un espacio que hemos creado desde SIC para conversar sobre negocios, sobre tecnología y por supuesto sobre el futuro, hacia dónde vamos. Y hoy me complace muchísimo presentarles a nuestro invitado Ernesto Pardo. Ernesto es el gerente general de una compañía hermosa que además no muchos conocemos, pero hace parte de un grupo súper importante para nuestro país y que está aportando infinitamente a nuestro desarrollo y a ese futuro que estamos construyendo. Aparte es un exalumno nuestro, entonces siempre es un espectáculo tener aquí caras conocidas y tan familiares. Entonces bueno, pues espero que disfruten esta conversación tanto como nosotros. Y Ernesto, si quieres empecemos primero como al revés. Normalmente empezamos hablando de la persona, que es lo más importante, es el centro, y ahorita iremos a ti porque siempre seguirá siendo el centro. Pero qué rico que empecemos, que nos cuentes qué es Inteya, como para que todos estemos situados un poquito como en ese contexto. Claro que sí, Sara. Pues primero que todo, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias por invitarnos acá. Qué maravilla poder estar aquí en este espacio tan lindo como este SIC. Inteya es una compañía de base tecnológica, tecnología digital más específicamente, pero es una compañía basada en conocimiento. Entonces ha desarrollado unas habilidades con el tiempo, hace parte del grupo empresarial ISA, ahora también parte de Ecopetrol, y nació como un intraemprendimiento hace 13 años. Nació con la idea en su momento de una alianza entre EPM y XM y otros socios para hacer que Medellín se volviera la primera ciudad inteligente de Colombia que entrara en el ranking de las top 100 mundial. ¡Wow! Entonces nació con una idea muy potente. Tremendo propósito. Tremendos actores se unieron en ese momento y Inteya se encargó de una parte muy importante que es el cerebro del sistema inteligente de movilidad que se creó en ese momento, que el sistema inteligente le dio un gran salto a Medellín para convertirse en ciudad inteligente. Inteya se llamaba en su momento Sistemas Inteligentes en Red. Fue como la creación de ese equipo desde XM en unión con EPM para montar un centro, un cerebro que se encargara de tomar todos los datos de la movilidad de la ciudad y volverlos información inteligente, información útil para tomar decisiones inteligentes y mejorar pues la capacidad de la ciudad. Ese fue el comienzo de la compañía. Hoy en día es una compañía, como tú lo dices, coincido completamente, absolutamente linda, hermosa, con un potencial impresionante de crecimiento, con un propósito además superior que a mí me enamora y espero que a partir de ahora los que ven este podcast también lo sientan así, y es usar la tecnología para hacer el bien. Ese es el propósito superior de Inteya. Se dedica a combinar datos, innovación y tecnología digital para producir información que permita tomar decisiones inteligentes en las ciudades, en los territorios, a las empresas y a los gobiernos, de manera tal que con esas decisiones más inteligentes, estos territorios sean más sostenibles en todos los aspectos.
Y que yo creo, Ernesto, que para nosotros ciudadanos de a pie es un fresquito, pues escuchar esto, ¿no? Porque es saber que hay instituciones grandes, estructuradas, organizadas, pensando en que que las decisiones de las políticas, de las decisiones de la infraestructura, del crecimiento, del desarrollo de nuestras ciudades, pues vengan no a la loca, sino pues realmente como con una estructura detrás de datos, de innovación, de tecnología. Entonces ahorita entramos un poquito más en detalle, Claro que pero sí. ahora sí, por favor, protagonista, ¿no? ¿Quién es Ernesto? ¿Cómo llegaste hasta acá? No, muchas gracias por la invitación. Yo estuve escuchando algunos podcasts y después de escuchar dije, no, tremendos cracks, ¿yo qué voy a ir a hacer allá en ese sitio? Uno más, uno igual. Pero me encantó la invitación, no lo había pensado, no lo había buscado deliberadamente, entonces me sorprendió gratamente la invitación. De verdad que es un privilegio estar aquí contigo y tener la oportunidad de compartir no solamente en qué ando y cuál es mi ejercicio profesional, sino también quién soy. Yo tengo 47 años, soy papá de Sergio y Catalina, son mis hijos, mi orgullo más grande. Estoy casado con Diana Jaramillo, mi segunda temporada y espero que sea la última. Mis mejores amigos son mis 3 hermanos, soy el mayor de 4, provengo de una familia muy humilde que se ha buscado su progreso desde abajo, desde bien abajo. Ambos, mis padres llegaron a Bogotá buscando oportunidades, inclusive de supervivencia en su momento, no tanto de progreso, sino inicialmente de supervivencia. Se encontraron en la ciudad, se enamoraron, crearon una familia. Hoy en día, para mi fortuna, ambos están vivos a la fecha, los puedo seguir disfrutando y espero que por muchos años más. ¿Y de dónde casi venían? 50 Perdón, años. yo aquí bien metida. Bueno, mi mamá venía del eje cafetero, mi mamá nació en el Quindío y mi papá nació en Cundinamarca. Él se siente casi más boyaco, más cerquita de Boyacá, y ambos terminaron en Bogotá en su momento. Claro, mi mamá es un poquito más paisa, claro. Mi papá es un poquito más, digamos, boyaco y más parecido a Rolo. Pero al final, como pasan muchas familias y en mucha gente de Bogotá, pues la gente en Bogotá en general es de Colombia. Es de muchas regiones, de muchos sitios. Son muy pocos los cachacos de verdad de pura cepa. Pero bueno, yo nací en Bogotá producto de la unión y del amor de ellos. Están por cumplir 50 años ya de casados. Son un ejemplo, son una referencia impresionante. Entonces de ahí vengo, 47 años. Me considero muy apasionado por la tecnología. Yo creo que soy uno de estos que llaman early adopter. Cacharreo mucho con cualquier cosa que está saliendo. Ahora el DeepSeek, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero me gusta ese apasionamiento es porque detrás de ello hay un propósito. Y a mí me gusta mucho cómo la tecnología mejora la vida de las personas en general. Y no lo digo por la tecnología actual y la tecnología digital, sino en general me parece que desde que el ser humano ha venido progresando y progresa para bien, para crear bienestar, la tecnología siempre ha sido un componente esencial en lo que lo veamos, en vapor, en máquinas industriales, en el carbón, Pues desde antes, en la en rueda, hidrocarburos, en el fuego, exactamente, desde la época del fuego, es verdad. Entonces, por eso creo tanto en la tecnología, porque permite la evolución del ser humano, pero tiene además la posibilidad de hacer que esa evolución sea sostenible, que se use para bien. Y eso es a mí lo que más me apasiona. Yo, digamos, en general trato de ser buen ejemplo para mis hijos, para mi entorno. Trato de ser buen líder para mi equipo. Y en general, mi propósito en la vida es influir positivamente a mi alrededor, dejar una huella a mi alrededor, a la mayor extensión posible a mi alrededor, en lo que yo puedo alcanzar, pero dejar una buena huella, una buena sensación, que hasta las personas que no me quieran, me quieran. Pero es que no quererte es muy difícil. Yo pues, o sea, me consta que hace una huella muy bonita en las personas que tenemos la fortuna de cruzarnos en tu camino. Volvamos como ese amor por la tecnología. Tú no estás formado en tecnología per se.
Sí, ¿O yo sí? sí, yo soy ingeniero Ingeniero de electrónico. electrónico. Entonces yo soy Sí. formado en ingeniería electrónica, pero por alguna razón la vida siempre me lleva a un mundo más comercial, más administrativo. Nunca he hecho, salvo en la universidad, circuitos electrónicos, pero la fortuna que tengo de entenderlos me permite cacharrear. Por ejemplo, la mitad de mi casa está automatizada por mí mismo. Entonces yo No. mismo voy desarrollando y voy probando la tecnología. Bueno, me falta que las cortinas suban y bajen porque los motores no me han funcionado, pero yo quiero hacerlo. Y eso, claro, y esa, digamos, esa base de formación me permite mantenerme en contacto, Sí. aun cuando mis decisiones, mi mundo empresarial, lo que yo en general estoy haciendo todos los días, está mucho más sofisticado, va mucho más allá, es menos trivial, pero en general esa base de formación me ayuda a estar en mucha conciencia de qué es lo que estoy decidiendo o qué es lo que estoy emprendiendo en determinado momento. Retic, el futuro de los negocios con tecnología. Claro, es que tú eres una mega definición de lo que nosotros llamamos el profesional morado, que sabes que sí. siempre lo hablamos en Me todas encanta partes. ese concepto. Y pues para quienes nos escuchan de pronto por primera vez en este podcast, les recomendamos que se vayan al primerito que lanzamos de toda nuestra serie, en donde hablamos de este concepto de profesional morado, que nosotros pues buscamos desde sí realmente como evangelizar el que todos nos debemos convertir en profesionales morados, que somos quienes sabemos de tecnología, quienes sabemos del negocio, del mundo rojo y el mundo azul, pero que en el día de hoy, en la industria de hoy, en la economía de hoy, sobre todo en lo que viene para el futuro, pues es fundamental entender los dos. Y aquí voy ligando un poquito, digamos como que me devuelvo a lo que nos contaba sobre Inteia, y es que hoy no podemos ni siquiera pensar en gobernar sin utilizar la tecnología, sin utilizar datos, sin convertir en nuestras ciudades realmente en inteligentes, ¿cierto? Entonces te conviertes en ese profesional idóneo, morado, que nos ayuda a contribuir a ese desarrollo. Totalmente. Yo creo que ya es prácticamente imposible. Yo diría que no solamente los negocios, sino la vida en general, sin concebir el uso de la tecnología para cualquier cosa. Total. Y lo es desde hoy en día, desde los más abuelitos, desde los más ancianos, hasta los más niños. Todo el mundo tiene algo mínimo o máximo de uso de tecnología para lo que sea que esté haciendo. Entonces la tecnología definitivamente es un habilitador. Creo mucho en el concepto de profesionales morados, porque en la medida en que cualquier profesión se acerca a la tecnología, y asimismo los que somos muy tecnológicos aprendemos de otros ámbitos, entonces nos conectamos con un habilitador que al final nos articula y nos ayuda a tomar cada vez mejores decisiones. Así es como yo lo veo. Toma decisiones, espectacular. ¿Hace cuánto estás en Inteia? Bueno, en Inteia voy a cumplir 4 años en abril. En ISA llevo 8 años, pero en tecnología casi 30. Wow. Entonces, desde muy pequeñito yo trabajo, así como mi esposa, mi amor de vida, también trabaja desde muy pequeñitos. Nosotros tenemos hace mucho tiempo las semanas de jubilación, pero nos falta trabajar 20 años más todavía. Sí, no. Tienen mucho todavía que aportar, no. Y seguro cuando lleguemos a la época querremos todavía comernos el mundo, que es lo que yo aspiro y lo que yo veo también en muchos profesionales actualmente que están llegando a la edad, pero ellos se sienten apenas empezando a hacer muchas cosas muy útiles. Y eso nos va a seguir pasando. Súper. ¿Cómo ha sido, digamos, el entender un poco este cuento de las ciudades inteligentes, de la tecnología digital al servicio, digamos, como el desarrollo de los territorios? Desde Inteia se habla mucho de los territorios. ¿Cómo ha sido como ese aprendizaje de pronto en los 8 años de ISA y en estos 4 de Inteia para ti? Claro que sí. Pues mira, ISA es una compañía que por defecto tiene una capacidad muy grande de desarrollo de territorios, especializada en infraestructura de energía eléctrica. Pero ISA tiene un background, una capacidad de entender los territorios para hacer que las cosas pasen, que es esencial en todo esto que nosotros tenemos en nuestro ADN.
y es que para hacer un proyecto de infraestructura hoy en día más que nunca, se puede ver que no es solamente la ingeniería, que no es solamente los componentes, la parte técnica, sino la relación con el entorno, el cuidado de las comunidades, la preservación de sus valores y de su patrimonio cultural, la preservación medioambiental. Entonces, digamos, ese ADN combinado con un ADN de analítica avanzada que tiene XM, que fue nuestro creador, que es el cerebro de la operación del sistema eléctrico colombiano, dio origen a este emprendimiento en Medellín, y a partir de ahí nosotros conceptualizamos a qué nos íbamos a dedicar y dijimos, esto es el uso de los datos en los territorios es tan potente que puede mejorar la vida en todos los territorios a través del desarrollo de ciudades inteligentes, que es un concepto que ya venía en tendencia, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede al final? ¿Por qué esto mejora la vida de los territorios? Porque es que en general una ciudad o un territorio inteligente es aquel en el que hay un equilibrio bien manejado entre cultura y control. Cuando la cultura de un territorio, de una ciudad es muy buena, es muy elevada, el control que se requiere es muy liviano. A veces ni siquiera se requiere control porque la cultura es muy elevada. Al contrario, cuando no hay cultura, todo es desorden, no hay buena apropiación de comportamientos inteligentes, colectivamente hablando, entonces el control debe aumentar, porque es el que ayuda a ordenar y a equilibrar ese comportamiento de las personas para que sea un buen sitio para vivir, un sitio bien utilizado, un sitio que no esté socavado. Entonces, esa es, digamos, yo creo que una explicación relativamente sencilla o muy general de lo que es un territorio inteligente, donde hay ese equilibrio. Pero ¿qué se busca en un territorio inteligente? O en un territorio sostenible, más bien. Que haya progreso económico, bienestar social y preservación medioambiental. Digamos, si hay armonía en estas tres cosas, y es que se puedan desarrollar negocios, se puedan hacer industrias, puede haber progreso económico, puede haber dinero, puede haber comercio, etc. Pero a la vez hay buena relación social con las personas, la gente se siente bien, se siente segura, hay buena calidad de vida, hay una buena sensación de vivir en ese espacio, y además se están protegiendo los recursos, se están preservando, se pueden regenerar, se pueden explotar de forma sostenible. Entonces en ese sitio ahí está pasando algo muy inteligente, y es que estamos siendo sostenibles todos, y se pueden desarrollar las empresas, los gobiernos pueden administrar y generar más bienestar todavía, y las personas quieren estar ahí. Entonces, desde ese concepto tan poderoso, nosotros hemos visto que los datos son el ingrediente más transformador, más potente para lograr esa transformación o esa sostenibilidad de un territorio que ya lo tiene y que lo que necesita es seguir tomando decisiones para preservar esa armonía, ese equilibrio entre esas variables. Viste, qué bonita esa definición que nos planteas de ciudades inteligentes. Realmente, cuando en mi cabeza estaba el concepto de ciudades inteligentes sin realmente pues, tener mucho conocimiento del tema, me enfocaba mucho más como en el cómo más que en el por qué y para qué, ¿cierto? Entonces pensaba más como en el tema de los datos, de la analítica, de la tecnología que me permite de pronto, no sé, el tema de control, el tema de movilidad, etcétera, etcétera, pero como que no había pensado como en esa definición más integrante, claro, desarrollo económico, pero bienestar social, calidad de vida, temas también de sostenibilidad ambiental, que es súper importante. Y de una, como que me llevó al ejemplo de, no sé, una ciudad como Hong Kong, en donde, claro, hay muchísimo desarrollo económico, tecnología, toda la que quieras, vigilancia y control, toda la que quieras, pero el tema de la calidad de vida, yo no sé si has visto, en estos días estaba viendo un documental que estaban haciendo unas entrevistas a personas que viven en Hong Kong y que tienen trabajos, o sea, relativamente buenos, pero viven en unos cuarticos así chiquiticos, ni siquiera tienen ventilación, o sea, hay una crisis de housing y de espacio impresionante.
entonces eso no es un territorio inteligente. Es qué bonito tener como esa Así definición. es, puede estar absolutamente saturado de tecnología, pero si la gente no vive bien, no sirve para nada. O sea, la inteligencia no proviene del intensivo uso de la tecnología. Puede ser inclusive al contrario. Entre menos tecnología, podría estarse viviendo mejor. Entonces, a veces se confunde eso porque tienden a pensar que la ciudad inteligente es porque está llena de tecnología. No, la tecnología sí puede ser un habilitador hoy en día para tomar mejores decisiones, sobre todo en sitios ya construidos. Pero en sitios que apenas están construyendo, fíjate que hay muchas tendencias que entre más verde, menos vehículos, menos vías, más parques, mejor calidad de vida. Entonces hay paradigmas que se pueden romper cuando uno se para en la perspectiva adecuada a entender el contexto. Me encantan estas conclusiones, Ernesto, porque mira, nos conoces, nos has escuchado el cuento 1000 veces, te has formado con nosotros y nosotros decidimos lanzar este podcast en medio de muchas otras, digamos, iniciativas que tenemos porque estamos convencidos en que tenemos que evangelizar a todo el mundo que entienda la tecnología como un habilitador no como un fin. Es un medio para un fin, es algo que me permite a mí conseguir un propósito. El propósito, digamos, la estrategia me soporta ese propósito y eso es lo que tiene que estar siempre, digamos, como en el foco, y es más bien entender cómo la tecnología me ayuda a llegar a ese propósito. Entonces, qué rico si nos puedes compartir desde Inteya cómo utilizan la tecnología digital, la analítica avanzada, bueno, que nos cuentes un poquito todo ese cuento que hay detrás para ese propósito de los territorios inteligentes. Con todo gusto. A mí me gustaría aprovechar la pregunta para hacerte este contexto. Inteya nació con ese proyecto en Medellín, que ya tenía un propósito muy interesante, que era meter a Medellín en ese top de ciudades inteligentes. Después vinieron más cosas que Medellín se ganó el premio de la ciudad más innovadora del mundo, etcétera, etcétera, producto de muchos esfuerzos y con visión de hace mucho tiempo que los administradores fueron pensando sobre la ciudad. Pero Inteya nació súper dedicada a ese proyecto que inicialmente no era rentable. Y que no costó, te puedo creer, digamos, como proyecto maravilloso, como propósito espectacular, pero financieramente costó, digamos, que fuera rentable. Entonces, nosotros tenemos 13 años de funcionamiento, pero los primeros 8 o 9 años nos dedicamos muy a ese proyecto. Entonces fuimos una compañía que era más un proyecto. Hasta que lo volvimos rentable, desapropiamos el know-how, lo volvimos súper eficiente, generamos mucho valor a la ciudad, etc. Pero después empezó una etapa en la que dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con este intraemprendimiento de ISA? Ahora hay que volver una empresa. Miramos si esto que aprendimos acá se puede volver soluciones, productos, cómo con esta visión de los territorios inteligentes lo ponemos a disposición del mercado, etc. Y entonces construimos una estrategia, primero al 2030, ahora estamos trabajando al 2040, pero hacia el 2030... ¿Cómo piensa uno en el 2040 hoy? Pero hay que seguirlo haciendo, Sí. Ya no se puede planear tan a largo plazo, pero la visión sí se puede fijar en el largo plazo. Y eso es muy importante, porque la visión ayuda a mantener la conexión con el propósito, así la planeación tiene que estar cambiando más frecuentemente, que ahorita hablamos de eso también. Pero entonces... Al año 9 establecimos esa visión y empezamos a trabajar en desarrollar un portafolio que permitiera llevar estas capacidades traducidas en soluciones a problemas cotidianos que hay en las empresas, que hay en los municipios, en las ciudades o en los territorios, con casos de uso concreto, usando los datos. Y enriquecimos, digamos, a partir de las experiencias de laboratorios, enriquecimos esa idea, montamos un equipo de innovación para generar producto. Entonces nosotros nos volvimos una especie de empresa ambidiestra, que ya teníamos un negocio relativamente consolidado, pero teníamos que crear a partir de ahí un producto o varios productos, conseguir sponsoría como lo que hacen las startups de rondas de inversión. En un corporativo es casi lo mismo, hay que ir hacer rondas de inversión adentro del corporativo, pero hay que ir a conseguir la sponsoría, el patrocinio, la junta directiva, etcétera, que apruebe
y empezamos a crear soluciones que se han venido escalando cada vez más, no solamente dentro de Colombia, sino fuera de Colombia, para nuestra fortuna y para nuestra sorpresa. Y generamos entonces un portafolio de soluciones que básicamente lo que buscan es resolver problemas que nos encontramos casi a la medida, pero muchos de esos problemas o muchas de las soluciones se pueden replicar en distintos sitios, a veces para resolver el mismo problema que tiene ese territorio o esa empresa, pero a veces son problemas diferentes que se pueden resolver con la misma lógica en otras áreas de ciudad o en otras aristas o en otras dimensiones, digamos, del territorio. Entonces así, por ejemplo, hemos hecho cosas tan chéveres, tan interesantes como ayudarle a ISA a pensar el desarrollo de la infraestructura, las rutas por donde va el tendido eléctrico de una manera más sostenible, cuidando entonces la conversación con comunidades, protegiendo los patrimonios culturales, preservando el medio ambiente, entendiendo cada vez mejor cómo son las comunidades que están en las zonas, cómo ayudarles a que estos proyectos ellos los entiendan de la manera en que debe ser y no vean invasiones, su espacio, etcétera. Ayudándoles a preservar su lengua, su cultura, es decir, a tener una buena relación con el ecosistema para que la infraestructura no sea un golpeador de llegada al progreso, sino todo lo contrario, que sea muy bien acogido. Entonces ese es un ejemplo, pero hemos hecho cosas como ayudarle a empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones que tienen 4.000 y pico de sitios, 4.800 sitios de antenas donde irradian, donde hacen algún tipo de operación, más de 350 oficinas comerciales, y a ellos, por ejemplo, les ayudamos a medir la huella de carbono con algoritmos de inteligencia artificial que están basados en sus propios datos, haciendo que, por ejemplo, una empresa que tiene una operación de 6, 7 personas todo el tiempo recogiendo información, servicios públicos, etcétera, para medir su huella, ahora lo puedan hacer con tecnología, una sola persona poniéndole reglas de negocio a la tecnología, y las otras 6, porque esto no es de reducir personal, sino cómo le saca más provecho a las capacidades organizacionales, que quiero darte ese mensaje, dedicadas a estrategias proactivas para hacer todavía más sostenible la compañía o hacer negocios todavía más sofisticados, más sostenibles, que traigan mayor valor a la compañía. Entonces, ahí se ve cómo la tecnología en ejemplos sencillos. Tengo otro, por ejemplo, que es de medición. Nosotros desarrollamos una capacidad en bioanalítica que es capaz de calcular la biomasa que tiene un determinado terreno, por ejemplo, un cultivo. Y con esa biomasa podemos establecer si el cultivo es capaz de capturar CO2. Si el suelo está bien usado, si los recursos del cultivo, el agua que usa, etcétera, están bien usados, entonces ese cultivo cualifica para capturar CO2 e ir a un mercado de carbono voluntario en donde el agricultor puede ir a poner su cultivo a su disposición de un proyecto de crédito de carbono y trae CAPEX que no había visto de ninguna manera porque no lo ve en la producción de sus productos, pero a través de la tecnología puede participar de ese mercado que le trae dinero que no estaba esperando, pero que es válido para invertir en cosas que hagan que su cultivo sea más sostenible, por ejemplo. Pero además le aumenta la competitividad, le ayuda, digamos, en su ecosistema a proteger el ecosistema que él tiene a su cargo, también lo compromete a que mantenga el suelo vivo, útil, que haga una explotación sostenible de esas tierras. Entonces eso es armónico. Eso es nutritivo, ahí te doy, pero tenemos un montón de ejemplos. Somos felices piloteando, poniendo ejemplos, mostrando a los clientes cómo lo podemos resolver. También haciendo mucho producto mínimo viable sin echar una línea de código, entonces trabajando mucho en visualizar o en co-crear con los clientes o con quien tiene un problema de este tipo, para antes de invertir, antes de gastar dinero en eso, armar una simulación, un gemelo que nos pueda permitir tomar una decisión alrededor de de cómo resolver el desafío que tenemos por delante. ReThink, el futuro de los negocios con tecnología. Ah, no, espectacular. ¿Cómo hemos pasado de, que me parece divino, ahorita me estabas contando, digamos, detrás de cámaras,
que después de pasar de ese proyecto a Medellín, pues ya se han expandido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Qué bueno contar un poquito, pues, en dónde han estado trabajando, de pronto alguna anécdota, algo que nos puedas contar de ahí. Claro que sí, Sara. Pues muy orgullosos, porque francamente apenas estamos en nuestra estrategia organizando cómo vamos a exportar servicios, qué queremos llevar a los mercados internacionales, dónde podemos ser competitivos, en qué áreas, en qué productos de portafolio nos vamos a escalar. Pero apenas está en planes, no hemos hecho un ejercicio deliberado de ir a buscar clientes afuera y ha sido más anecdótico porque cambiando la marca, nosotros pasamos de ser, pues no teníamos marca, nos llamábamos Sistemas Inteligentes en Red y hace 1 año y medio pusimos una marca que es Inteya, que me gustaría explicarte brevemente qué es Inteya. Inteya es una palabra de fantasía, tiene digamos 5 significados, pudiera tener más, pero IN de innovación al comienzo, INT de inteligencia, INT de integración y A al final de inteligencia artificial, que es la base de la tecnología que usamos, ahora te cuento un poquito de eso, y TEI en la mitad, que es territorios inteligentes. Entonces una palabra de fantasía, combina 3 vocales, buscamos que se pudiera pronunciar incluso en Japón, y la búsqueda de esa marca fue también pensando en una marca global, en una marca de exportación. Colombia ha hecho emprendimientos muy bonitos con startups que se han vuelto unicornios, pero intraemprendimientos que hayan florecido y se han convertido en empresas globales, pocos y menos en tecnología. Y aquí tenemos nosotros una oportunidad entre manos muy linda, entonces por eso quisimos ese nombre. Tiene además, le acompaña un logo, símbolo, que tiene también un significado muy bonito. Es una X que significa exponencialidad, que además trae un poquito de lo que nos heredó XM. Tiene la X en la parte de abajo un símbolo como de innovación, una flecha apuntando hacia arriba, entonces exponencial, innovación. Tiene arriba un corazón que buscamos que sea cercana, empática, compasiva, que busque no solamente entender o comprender los problemas, sino tomar acción. Y además tiene la cinta de Bohemios, que yo sé que sí también la usa mucho, que es para significar en evolución. También no queremos en la cultura que manejamos decir que es una empresa que se las sabe todas porque estamos en el mundo de la tecnología. Todo lo contrario, queremos mantener un espíritu, digamos, de humildad y más de aprendiz. Tú ya me viste pues en el curso, hay muchas cosas que entiendo, pero igual yo sigo preguntando y sigo queriendo aprender, y ese es muy el estilo y la cultura que tú ves en general en los colaboradores de Inteya. Entonces, pasando a la pregunta, pues a partir de ahí nosotros empezamos a divulgar, digamos, esa marca en los eventos en los que participamos. Vamos a las Expo Smart Cities, en Bogotá, aquí en Medellín también se han hecho, en Cartagena, y en distintos eventos a promover entonces qué somos, qué soluciones traemos al mercado, qué problemas quisiéramos que nos presentaran para ayudarlos a resolver, etcétera. Y estando en eso, pues speakers internacionales, cracks pues de otras regiones que también trabajan en el tema, nos han visto y nos han invitado a participar en proyectos y la hemos sacado del estadio para mi orgullo, para sentirme, digamos, muy bien con el equipo, el talento que tenemos, la hemos sacado del estadio. Y esto no hace más que comprobar que Colombia, no solo por Inteya y por muchas otras compañías que has entrevistado y que son nuestros referentes, startups de tecnología muy referentes aquí en Colombia y gente muy crack, sino en general yo te diría que el promedio del talento en Colombia es muy alto, es muy bueno, es gente no solo muy capaz, muy estudiosa, sino además gente muy creativa, y eso se valora tremendamente afuera. Entonces hemos ido a México a resolver problemas, por ejemplo, en concesiones viales que tienen tecnología ya desplegada, cámaras monitoreando sus carreteras, y nosotros hemos ido a resolver problemas que ellos tienen, por ejemplo, de negocio, cómo rentabilizar, cómo eficientizar la operación, cómo incrementar los ingresos.
y generar, digamos, con los datos que ellos tienen de sus propias vías, cómo generar modelos de negocio que les pueden ayudar a incrementar sus ingresos, cómo atraer, incluso en México ya se compite por que pasen por mi carretera. Hay tan buena infraestructura en ciertas regiones que entonces ellos ya tienen que competir. No se van por esa carretera, vengan por la mía que está más bonita, que tiene mejores paraderos, que tiene a doña Sofía, que era la señora que los ha atendido hace 50 años con los almuerzos, está aquí en mi carretera. Entonces, a través de los datos son capaces de resolver problemas que parecen muy complejos, pero que el buen tratamiento de los datos les ayuda a tomar decisiones sencillas de mucho poder. En Rumania terminamos vendiendo una aplicación de movilidad sostenible que se llama AppyMotion, que es uno de nuestros productos estrella, y que básicamente lo que ayuda es que las empresas que están en un territorio que busca la sostenibilidad, que quiere ser verde, que quiere cuidar, ser ecológicamente amable con su naturaleza, etc., le ayuda a las empresas a medir su huella de movilidad. Entonces en Rumania alguien estuvo acá, vio en la plataforma funcional y dijeron, nosotros queremos eso, y se la llevaron y son clientes nuestros hace 5 años y cada vez nos piden más y quieren más cosas. Entonces eso, por ejemplo, nos hace pensar que podemos ir a muchos mercados internacionales con tecnología muy bien hecha, porque además nuestro ambidiestralismo tiene varias como dimensiones. Una de esas es la de innovar y explorar al mismo tiempo que estamos explotando, el concepto de innovación, pero también tiene cierta esquizofrenia, yo le llamo, entre estar vendiendo, diseñando, creando soluciones, pero por otro lado estar en un ambiente corporativo que cotiza en bolsa, que tiene SOX, que tiene todas las ISOs, que tiene además todas las IAs, en el caso de Colombia, encima monitoreando cómo se invierten los recursos, etc. Y eso hace que nosotros tengamos que, en la mitad de emprender y en la velocidad que requiere el emprendimiento, introducir, y yo le llamo ponernos a la espalda unas maletas pesadas, que son todos los temas de compliance y todos los temas de rigurosidad, y ningún software puede salir de aquí a exponer, por ejemplo, infraestructura crítica, sino que tiene que salir absolutamente bien probado, bien testeado. Entonces, eso mismo, al tener esa maleta tan pesada, hace que las cosas, por muy elementales que las hagamos, salen muy bien probadas. Entonces, lo que hemos visto es que los clientes de afuera han visto que esto no solamente se hace rápido, sino que se hace muy bien. Y además, competitivo, porque para nosotros los costos en pesos y podemos vender en dólares o en euros, y eso es algo muy atractivo que lo estamos viendo como un siguiente paso en lo que estamos haciendo. Lo que tenés es un diamante, pero completo. Hablemos un poquito como de la tecnología, ¿cierto? Entonces hablamos de Intea, una de ese pedacito está la IA, la inteligencia artificial. Obviamente hoy todos queremos entender y hablar sobre inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar un poquito, pues, lo que se pueda compartir, pero qué hay detrás de la tecnología base que usa Claro. Intea? Nosotros empezamos haciendo soluciones muy específicas para resolver problemas muy específicos. Y luego yo te contaba que fuimos entonces entendiendo que a varios problemas, inclusive a veces de sectores distintos, se les puede aplicar o la misma solución que habíamos hecho en otro lado o parte de esa solución, y empezamos a entender qué había de común. Y entonces fuimos diseñando una arquitectura, digamos, tecnológica que fuera capaz como de articular la data que se necesita para resolver un problema, o montar un tablero que permite tomar una decisión para resolver un problema. Ese entendimiento nos permitió crear una plataforma que se llama Intea Hub, y básicamente es un hub de interconexiones en el que podemos no solamente poner muchas de las soluciones que ya hemos ido creando para nuestros clientes y otras más que vamos creando en la medida en que nos van contratando, sino que también podemos conectar otras soluciones que están en el mercado, que han hecho otros emprendedores que están buscando lo mismo que nosotros, o empresas
multinacionales que ya tienen soluciones muy probadas contra ultra comprobadas, etcétera, que también las podemos conectar para no inventar la rueda, y si es eficiente, funciona, es aplicable, también las podemos conectar. Y al final el Intellia Hub es la tecnología de base que tenemos ahí. Es una arquitectura que hemos buscado que tenga un nivel de eficiencia muy elevado en el uso de cómputo, en almacenamiento, etcétera, que sea muy interoperable, entonces que sea muy flexible y se le pueda conectar casi cualquier sistema tecnológico que haya desarrollado el mismo cliente, otros jugadores de tecnología, etcétera. Pero al final que tenga un propósito superior, y es que lo que entre ahí salga con agregación de valor para los clientes, en general para mejorar la toma de decisiones. Y entonces por dentro de eso hay mucha IA. Hay mucho, especialmente una rama de la IA que se llama Machine Learning, que es aprendizaje, y Deep Learning, que es un aprendizaje un poco, como su nombre lo indica, más profundo, que va aprendiendo y se va autoentrenando para que los datos que estén en ese sistema o en ese ecosistema suban a la toma de decisiones muy masticados por las reglas de negocio que o nuestros clientes o nosotros mismos le vamos metiendo al sistema para que cada vez tomemos decisiones más inteligentes. Eso es básicamente lo que está ahí en la arquitectura y en la tecnología. Al final, digamos que lo que buscamos es que haya una transformación de algo. La transformación siempre va más guiada, y yo creo que por mucho tiempo va a ser así, por más que salgan tantos memes de la inteligencia artificial. Por mucho tiempo, yo pienso que décadas por lo menos va a estar así, muy guiada por los humanos. Muy guiada por los humanos. El mundo es muy impredecible, es muy incierto, muy cambiante. Y eso hace que las reglas de negocio, por más que uno entrene y lo ponga a reconocer una cantidad de factores, contexto, etcétera, las máquinas igual van a necesitar siempre un input, una guía, una intuitividad que es muy difícil transferir en la inteligencia artificial, pero igual la tecnología sí ayuda a que seamos más productivos. Entonces, al final, esto recoge mucho de lo que hablamos al comienzo, es que lo que buscamos con esta solución o con esta plataforma es que sirva de habilitador para lo que queramos hacer sobre ella. En este momento el foco es territorios sostenibles. Empresas, gobiernos o ciudadanos que quieren usar la tecnología para que su territorio sea todavía más sostenible. Pero en el futuro podemos usarla para muchas más cosas. Retic, el futuro de los negocios con tecnología. Claro, espectacular. Yo te voy a aprovechar, sabiendo que eres un profesional tan morado y que entiendes un poquito de todo, porque, a ver, yo creo que una de las grandes barreras como alrededor de la inteligencia artificial o de todas estas tecnologías emergentes es que de pronto, o sea, no las entendemos, si no estamos inmersos en ese contexto, como que nos hablan de inteligencia artificial y puede que hoy solamente estemos pensando en ChatGPT, ¿cierto? Los que lo hemos escuchado como por ahí. Entonces, me parece importante como aquí estamos en la escuela de negocios, tocar un poquito de clase, ¿no? Entonces, digamos como hacer esa distinción para todos los que nos escuchan, que recordemos que la inteligencia artificial hay generativa y hay analítica, ¿cierto? Entonces la generativa es más como esos modelos de lenguaje con los cuales podemos interactuar, el ChatGPT, Copilot de Microsoft, ahora estamos hablando de DeepSeek, la China, ¿cierto? Bueno, pues cada vez salen más y más modelos de esa inteligencia artificial generativa. Aquí estamos hablando un poquito más de inteligencia artificial analítica, ¿cierto? Que es utilizar datos para hacer que me genere unas predicciones y que eso me ayude como a tomar decisiones. Y hablabas de Machine Learning, de Deep Learning. Tú que vienes también del mundo tan comercial y tan de negocio, ¿cómo le explicarías a alguien que de pronto pues, no sabe estos conceptos qué es cada uno? Mira, yo lo diría de esta manera. En general, pues el concepto de inteligencia artificial es tratar todo el tiempo de poner máquinas a pensar y a producir un resultado como si fueran seres humanos. Esa es la búsqueda del ser humano hace más de 50 años. Eso es lo que venimos tratando de hacer. Y haciendo eso, hay un mundo, hay un universo en la inteligencia artificial demasiado
grande, pues se piensa que la inteligencia artificial más avanzada es la que supere incluso al pensamiento humano y sea capaz de anticiparse al pensamiento humano. Pues para llegar allá estamos demasiado lejos, estamos demasiado chiquiticos todavía, aún con todos los avances que constantemente se informan, lo que acaba de salir, lo que vendrá, estamos demasiado lejos en el contexto de la humanidad. Pero en líneas generales, lo que nos permite la inteligencia artificial es usar la información que esté a nuestro alrededor para tomar mejores decisiones cada vez, ser más conscientes de la información que está a nuestro alrededor. Y estando en ese proceso, pues entonces hay una cantidad de técnicas, herramientas, digamos, protocolos, diría yo, que servirían para enfocar un poco más la inteligencia artificial en una funcionalidad o en otra. ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas? Yo diría en general eficiencia. Entre más quieras elevar la capacidad creativa, por ejemplo, acercándola al pensamiento creativo humano, se supone que consume más recursos para lograr eso que se quiere lograr, y ahí está una de las grandes preguntas de esa ecuación. Y si se requiere más recursos, entonces va a consumir más, y la huella de ese consumo, ¿qué? Y entre más trivial el proceso, por ejemplo, lo que viven las empresas empezaron con automatización básica, RPA, están migrando a APA, que es básicamente el RPA aumentado, con un poquito más de inteligencia artificial, tomar decisiones un poquito más sofisticadas sobre un proceso, pero va hacia los agentes de IA, que es casi en procesos un poquito más complejos, simular la decisión que tomaría un ser humano. Entonces, la última, pues consume mucho más recursos que la primera. Entonces yo diría que la diferencia es como el consumo de recursos. Nosotros en particular en Inteya lo usamos específicamente para la toma de decisiones con el procesamiento de grandes cantidades de datos. También usamos la generativa para co-crear con los clientes y lo que yo te decía, sin meter una línea de código, crear modelos que nos permitan saber si lo que está pensando el cliente o el problema que está teniendo, porque a veces los clientes entienden el problema pero no lo saben describir bien y hay que ayudarles. O piensan que el problema es uno y al final cuando explora puede ser que sea otro, esté más en una raíz, en algo diferente. Entonces eso nos ayuda a investigar y a profundizar sobre el problema, pero también usamos mucho la videoanalítica, es una de las capacidades centrales de Inteya, porque al final, como tú decías, en Hong Kong y ahora en Colombia y en las ciudades colombianas, pues también estamos llenos de cámaras, tenemos una cantidad de información del entorno, en una concesión que estamos mirando vehículos y actores viales. Si expandimos un poquito más el radio de visión de la cámara, podemos ver vegetación, animales, podemos ver si hay población o no, y podemos estudiar con ese mismo dispositivo, sin meter más infraestructura, sin que haya más costo, sin que haya más huella, etcétera. Podemos tener mucha más información del entorno. Entonces la videoanalítica es esencial para eso, y la forma en que hacemos esa videoanalítica, digamos, de valor, es aplicando técnicas de inteligencia artificial que nos ayudan rápidamente a entender qué es lo que están viendo y para qué sirve esa información. Ya, wow, no, fascinante, me encanta. Lo que hay es tela por cortar. Yo me quiero devolver al Ernesto, el líder, el profesional. Llevas más de 30 años trabajando con el mundo de la tecnología. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? O sea, ¿qué es lo que más te ha de pronto como fascinado, que has visto en estos últimos 30 años en los diferentes roles y diferentes organizaciones que tú digas, wow, o sea, esto me llama mucho la atención? Pues mira, yo incluso escuchando podcasts de la SIC, me doy cuenta que hay muchos emprendedores absolutamente admirables. Mi mayor frustración en esos 30 años es que no he podido ser emprendedor de mi propio negocio, pero algún día lo seré. Espero que ese día también me invites. Pero yo he sido empleado de varias compañías, algunas multinacionales, otras locales. He tenido experiencia, he conocido mucha gente, he aprendido muchísimo, pero siempre me he sentido emprendedor en los roles que he tenido. Entonces, yo creo que una buena
un buen aprendizaje de esa trayectoria es como mantenerse uno en la apertura de aprender, de experimentar. Yo creo mucho en la teoría de experimenta y aprende rápido y con bajo costo, antes de que esa frase o ese mantra se volviera, digamos, tan tendencia o tan popular. Yo creo que desde muy pequeñito ya empezaba yo a experimentar. Pero más allá, digamos, de la pasión por la tecnología, yo creo que me apasiona el liderazgo. Y me he dado cuenta más recientemente, me he hecho más consciente de eso. Yo, por ejemplo, nunca planeé ser el número uno de una organización. Simplemente siempre pensé en hacer bien mi trabajo y en trabajar en algo que me gustara. Eso sí, siempre lo he buscado. Si yo siento que a donde llego no me conecta, ahora dicen que es una tendencia para los centennials, pero yo lo he sentido y soy generación X y lo he sentido desde pequeñito. Si no me conecta, no me conecta. Y entonces me desmotivo, no importa la paga, o sea, me desmotivo. Pero si me conecta, me apasiono mucho y creo que mi pasión se traduce en un ejercicio natural de liderazgo porque entonces contagio, entusiasmo, energía. Yo me considero alegre, mis mejores amigos son mis hermanos y mi esposa y me apoyo mucho en ellos, entonces tengo unos coaches ahí en casa prácticamente. Pero el liderazgo me parece que es algo que se tiene, todo el mundo lo tiene, pero se desarrolla con base en las actitudes, o más basado en las actitudes que en las aptitudes. Y eso es lo que yo pudiera decir, digamos, de esta trayectoria. Yo no busqué ser el número uno de una organización, lo soy, me gusta sentirlo, veo claramente cómo influyo en la cultura de la organización. Y al final, el liderazgo se traduce en entornos que pueden hacer que las cosas pasen más fácilmente o no. Y eso es lo que he estado aprendiendo más recientemente. Eso me conectó mucho de la experiencia aquí en ESIC. De hecho, estamos haciendo un trabajo para que la gente muy tecnológica, para hacer muchos morados, para que la gente muy capaz, muy tesa, muy crack en tecnología, tenga buenas dosis de conciencia de liderazgo, de ese liderazgo transformador que nos lleva de un punto a otro, y que eso no siempre ocurre con una fórmula mágica. Nunca ocurre con una fórmula mágica, sino que cada quien va encontrando los mejores caminos de acuerdo a su estilo, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus pensamientos. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que yo le dejaría a los que me están escuchando. Espectacular. Tengo 2 preguntas corticas más para terminar. La primera, ¿qué le recomendarías a de pronto otras personas que están en una posición similar a la tuya, siendo un número uno dentro de la organización o que van, digamos, como en ese camino, pero que de pronto que sienten que nos puede faltar un poquito más llegar a ser ese profesional morado, que de pronto sé mucho de negocio, de mi industria, pero no tanto de la tecnología? ¿Qué le recomiendas que haga? Pues tú que eres tan ese early adopter, como que te gusta cacharrear el tema, ¿cuáles serían como unos tipsitos, no sé, recursos de conocimiento o algo que tú le recomendarías a ellos, pues como para que este tema de la transformación digital o de la tecnología no se los... Claro que sí. Yo podría dar ahí dos consejos. Uno, hay un ejercicio que se hizo en ISA desde hace unos años y se sigue haciendo y me parece lindísimo, y es la conexión suprageneracional. Porque, digamos, el nativo digital tiene una cercanía y una fluidez con la tecnología absolutamente natural, pues es nativo. Mientras que otros hemos crecido más alejados de la tecnología, nuestras decisiones están mucho más basadas en nuestra experiencia, en el olfato, etc. Y todo eso es maravilloso, útil y además complementario cuando uno interconecta las generaciones. Entonces, en eso hay un ejercicio que se llama mentoría inversa. Y se trata de que los jóvenes le enseñan a los más viejos,
a los más senior, mucho más de tecnología, de cómo funciona el TikTok, cómo hacer un video, etcétera, acercarse a las redes sociales, por ejemplo, usar cosas que ya tiene Excel embebidas o las herramientas de ofimática que ya son mucho más naturales, el Copilot, etcétera. Y los más senior les enseñan sobre la vida, sobre la experiencia en toma de decisiones, sobre los fracasos, donde se puede evitar cometer errores. Uno de mis mantras que he perseguido hace muchos años es inteligente aquel que aprende de sus propios errores, pero es sabio aquel que aprende de los errores de los demás. Me encanta. Entonces, Sí. eso a mí me conecta mucho. Y hay otra cosa que yo les recomendaría, y es que para transformar algo o para evolucionar, hace un tiempo un colega de la compañía me contaba de una charla en la que estuvo y le contaban cómo explicaban que tú puedes ser una orquesta sinfónica, y me encanta, digamos, me encanta conversar con María Cata y ver todo lo que está pasando aquí en la Filarmónica, y donde tienes todo lo que tienes que hacer está absolutamente detallado, escrito, dónde entras, cómo entras, y solo necesitas alguien que te diga sube tono, baja tono, etcétera, y te va orquestando. O puede ser una orquesta de jazz. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? Que en la sinfónica, excepto en la de Cata, porque ya vemos que está haciendo una innovación muy disruptiva que me encanta. Que además, paréntesis, cuña, para que se escuchen el podcast que hicimos con María Catalina Fieto, la directora de la Filarmen. Exacto. Ahí hay ya una capacidad muy apropiada, pero digamos que la Filarmónica en general está comprendida como que ya tiene las notas definidas y cada instrumento está absolutamente estructurado y solamente tiene que seguir lo que ya está definido. No tiene por qué salirse ni más ni menos, sino ser lo más exacto posible. Y la de jazz, que es casi que todo lo contrario. Puede tener ciertos niveles de guía y arranca, pero funciona más basada en la experiencia de quienes están escuchando. Y si el ánimo de quienes están escuchando baja, la orquesta cambia y así disrumpa las notas que tenga, se adapta más rápidamente al entorno, haciéndola al final más divertida, etcétera, más adaptativa. Y esa, digamos, esa diferencia yo creo que nos ayuda para muchas cosas. Las organizaciones que vienen de hace mucho tiempo, que además son baluartes de la economía, etcétera, tienen mucho de sinfónica y las notas creadas y los procesos. Yo voy de aquí hasta acá y este rol es de aquí hasta acá y de aquí no me pasa. Entonces, a veces apropiar ahí, hacer implementaciones tecnológicas, conectarse con la tecnología ahí puede ser mucho más desafiante de aquellas en las cuales la mentalidad, el mindset o la cultura es más jazz. Y entonces están más dispuestos a corramos el proceso un poquito, dejémoslo punteado. Es más, borremos el proceso y hagamos otro tipo de acuerdo que funcione sin necesidad del proceso. Y ahí la transformación se puede dar más fácil. Entonces ese es el segundo consejo que yo les daría, sean más jazz que sinfónicas, sin demeritar para nada el trabajo de las sinfónicas, pero yo sé hacia dónde van las sinfónicas ya después de haber escuchado a María Cata. Uy, no, me encanta. Bueno, ahí nos quedan un par de piecitas de sabiduría súper importantes. Y la última, ya para cerrar, nosotros le pusimos Rethink a este podcast porque sentimos que debemos repensar el presente para construir ese futuro que queremos. Y dentro de ese rol que tienes hoy, que estás, digamos, metido un poco como en el entendimiento de hacia dónde van los territorios, que hablamos de ciudades inteligentes, de territorios inteligentes, ¿cómo crees tú, ya alguien no integra, sino tú, puede ser cómo crees o cómo te sueñas las ciudades del futuro o los territorios del futuro? Qué pregunta. Te vale soñar. Bueno, no, si la mirada es a muy lejos, yo me imagino, digamos, como dos vertientes. Que la humanidad siga creciendo principalmente en las urbes
que hay hasta hoy. Y en esa perspectiva, pues esas urbes se van a ir transformando a espacios más verdes, menos congestionados, el tráfico va a ser más subterráneo o aéreo, menos contaminante, más seguras de forma general. Y ahí yo creo que en esas urbes se va a seguir concentrando en general la población. Va a ocurrir el 70% de lo que ocurre en la economía. Va a ser fácil en general vivir en esas zonas, y en general va a haber mucha actividad productiva de conocimiento y mucho desarrollo cultural. Yo eso es lo que veo. Otra perspectiva me hace pensar que vamos a tener que reconstruir las ciudades. Yo cuando pienso en temas de ciudades inteligentes, yo aquí aprendí muy rápido que no se debe pensar solamente en lo muy urbano, que muchas de las cosas por la densidad, por la economía, etcétera, y muchas de las soluciones están muy enfocadas en lo urbano, sino también en lo rural. Hay que pensar mucho en lo rural, entonces se arma el concepto de territorio, que es mucho más inclusivo en lo rural. Y yo pensaría que, ya en mi opinión, el ser humano puede llegar a tender en algún momento a estar mucho más atomizado en los territorios, aprovechar muchísimo más el espacio disponible en todo el territorio, y sencillamente lo que hay es mucha más capacidad de organizarnos en microespacios más distribuidos, generando, digamos, como una especie de revolución de la urbe para volverla todavía más atomizada, más descentralizada, más sostenible, más conectada con la naturaleza, y menos dependiente de centros de muy alta densidad. Entonces veo como esas dos perspectivas. Vamos a ver qué ocurre. Me encanta, bueno. Espero que en los años podamos seguir conversando sobre cómo vamos viendo ese desarrollo. De verdad, Ernesto, que no sabes el gusto que me da tenerte aquí. Es un espectáculo siempre conversar contigo y bueno, sabes que esta es tu casa, de verdad que agradecimiento infinito. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la comunidad de SIC. Un saludo también a mi equipo. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al maravilloso talento humano que me acompaña en Inteya. Entonces, un saludo muy especial para ellos. Espectacular, gracias. Gracias. RedTech, el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.